Vamos a empezar y voy a pedirte, amor, que seas tan amable de dirigirnos en la oración de consagración de nuestro culto, para que el Señor sea honrado en todo lo que hagamos y su nombre sea glorificado al estar todos juntos aquí. Señor bendito, amado Padre, alabamos y bendecimos tu nombre. Amén, Te Señor. damos tantas gracias por estos momentos que podamos estar aquí, Señor, unidos en un mismo sentir, en un solo espíritu, Señor. Gracias porque eres tú quien provoca esta unidad, Señor. De ti viene esa bendición de sabernos hermanos unos con otros. Amén. Padre, y este día, esta mañana, tarde que estamos aquí, Señor, reunidos para recordar esos momentos tan difíciles que tú pasaste, Señor, por amor a nosotros, tan difíciles, pero tan valiosos y tan significativos hasta el día de hoy, Señor, en nuestra vida. Agradecemos, Señor, que estemos aquí recordando esos momentos, Señor, pero también agradeciéndotelo con todo nuestro corazón, Señor. Pedimos tu bendición para estos momentos. Espíritu Santo, sé tú hablándonos a cada uno, a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Penetrando hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Con tu palabra, con la palabra que tú, Señor, nos compartirás a través de cada una de las personas que participarán. Sé tú dirigiéndolas, unge sus labios, Señor. Que venga palabra, Señor, poderosa. Esa palabra que nos salva, esa palabra, Señor, que redime, esa palabra, Señor, que consuela, que libera. Amén, Señor. Gracias, mi Dios, por estos momentos. Gracias Amén. porque a través de los miles de años, Señor, aquí estamos por ese sacrificio tuyo que hiciste y por ese deseo del corazón del Padre de llamarnos a comunión con Él. Te Amén. bendecimos, te alabamos, Señor, te exaltamos, a ti la gloria y a ti el honor, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a cada persona que aquí está, a cada persona que en todas partes del mundo también se reúne para recordar, Señor, este sacrificio, Señor, este Amén, día. Señor. Gracias porque sabemos que somos hermanos a la distancia con tantos y tantos que tú has salvado, Señor. Gracias, Señor, nos alegra, nos llena el corazón, Señor, el pensarlo, el saberlo también. Quédate con nosotros, Señor, y que sea, Señor, este momento de tu agrado, Señor, Amén. y que todo sea para la gloria y la honra tuya en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Vamos a cantar un himno muy hermoso. A Dios sea la gloria. Y les reitero mi invitación para que apaguen sus micrófonos, para que entonces todos podamos alabar al Señor con nuestra voz, con gratitud, con alabanza. Alabar con alabanza puede oírse reiterativo, pero es bueno que así lo hagamos para la honra y gloria de nuestro Señor. Cantemos. ¿Cómo agradecer lo que ha hecho Dios por mí? Que sin merecer dio su sangre carmesí, y ni las voces de 1,000,000 de ángeles expresarán mi gratitud por lo que soy y lo que espero ser. Le doy la gloria
la gloria a Dios, sea la gloria a Dios, sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir para mi Dios y agradarle solo a Él. Y si yo gano alguna fama, yo se la entrego toda, si toda a Él, con su sangre. Él me ha comprado con su poder, me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo. Vamos a escuchar la primera de las 7 palabras y tenemos el privilegio de que sea nuestra hermana Tere Morales quien comparta con nosotros su reflexión alrededor de la frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tere, bienvenida. Gracias, hermano. Pues bueno, leo la misma frase en traducción del lenguaje actual. Poco después, Jesús dijo: Padre, perdona a toda esta gente. Ellos no saben lo que hacen. Nuestro Señor Jesús, como sumo sacerdote, intercede ante el Padre Celestial y su oración es una señal de misericordia. La palabra perdón en el diccionario significa librar a una persona de un castigo, pero también significa disculpar, absolver, pasar por alto. Y en griego la palabra afiemi también implica dejar ir o liberar. Y es lo que estaba haciendo en su oración el Señor Jesús. Clamaba perdón para esos soldados, para los sacerdotes y para toda esa gente que días antes lo había recibido con palmas y mantos, gritando: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y ahora había gritado: crucifícale, y se burlaban de él al pie de la cruz. Bíblicamente la palabra perdón implica, por un lado, que perdonemos a los que nos ofenden y nos hacen daño. Pero este mandamiento tiene una promesa y lo podemos ver en Mateo 6:14. Lo leo en Reina Valera y dice: porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y es una hermosa promesa. Por otro lado, el perdonar, el Señor nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados y procurar su perdón. Ese perdón lo ofrece gratuitamente a todos. Jesús intercedió por los que se arrepientan, por los que se conviertan a Él como nuestro Señor y Salvador. Y me refiero a la cita de San Juan 3:17, donde dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en el Hijo de Dios no será condenado,
pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. El perdón divino no se concede a quien permanece en incredulidad y en pecado. Y la parte donde esta expresión dice, ellos no saben lo que hacen, esa ignorancia no exime a nadie del pecado. En San Juan 3:19, en Palabra de Dios para Todos, nos dice, la gente del mundo será juzgada porque con sus malas acciones no quiso la luz que vino al mundo, sino que prefirió la oscuridad. Y es lo que ocurría con las personas que estaban al pie de la cruz. Pero ¿cómo fue contestada esta oración que hace Jesús ahí en la cruz? Lo que provoca es la conversión de uno de los ladrones. También la conversión del centurión al pie de la cruz. Y otras respuestas se dieron semanas después, como la de Pentecostés, con más de 3,000 personas convertidas, y tal vez esas personas eran de las mismas que presenciaron la crucifixión. Hoy en día, nosotros por gracia tenemos su perdón y tenemos ese intercesor. Antes de ser crucificado, Jesús ya intercedía también por nosotros. Y me remito a Juan 17:9 en la versión Reina Valera 60, donde nos dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y en Juan 17:20 nos dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Amén, amén, amén. Gracias. Qué hermosa idea, nunca había reflexionado yo en ello, de que el fruto de esas palabras del Señor se expresó en la conversión del ladrón que estaba a un lado suyo, del centurión y de algunos de los miles convertidos. No escucho. Ahora vamos a escuchar al hermano Arturo Gutiérrez, que desde León, Guanajuato, él va a compartir su reflexión sobre la expresión de Jesús, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te escuchamos, Arturo, con mucho gusto. Bienvenido. Amén, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Efectivamente, Lucas 23:43 nos dice, nueva versión internacional, leo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Recordemos que al momento de leer este texto, estamos en la narración que Lucas nos hace. Es un momento donde Jesús está crucificado. Jesús está acompañado por 2 hombres que estaban a cada uno de su lado y donde tenemos una dualidad. Recordemos que estos hombres habían cometido delitos y el pensamiento donde uno de ellos se pone a cuestionar a Jesús diciendo que si realmente era Cristo, lo salvara a ellos y a él mismo. Y sin embargo, está el otro delincuente que le recrimina al primero, a su compañero, diciéndole que pues realmente ellos sí merecían la pena por haber cometido los delitos, pero que Jesús, ese Jesús crucificado, no había hecho nada malo. Y en cambio, le pide a Jesús, este otro delincuente, que se acuerde de él cuando éste esté en su reino. Hermanos, en este contexto, en este pasaje, debemos de reflexionar que Jesús, aún padeciendo todo el horror que sufrió, todo lo que le habían hecho, todavía se da ese tiempo de consolidar, de salvar a un arrepentido más en ese lecho de muerte.
qué lección tan grande y qué palabras tan suaves le dice a ese hombre. Ahí nos demuestra que Él siempre tiene tiempo para nosotros, Así es. para esos arrepentidos, los que han hecho mal, y que siempre en nuestras vidas debemos de buscar la presencia de Dios, de pedir misericordia, de acordarnos de Él, aún siendo pecadores. Ujú. Las palabras pueden ser fáciles de pronunciar en cualquier momento. Nosotros podemos decir que una persona tiene palabra o no por el hecho de cumplirla. Y aquí tenemos a un Jesús prometiendo que en ese momento, en ese día, Él estaría en el paraíso, donde nos denota su autoridad y el poder de Él mismo, reconocido por el hecho de Él estar presente en carne para ofrecer ese lugar maravilloso que los hebreos ubicaban como el jardín del Edén. Un lugar tan bello, tan agradable, del origen de la creación del hombre, donde no tendríamos preocupaciones para nada y donde la presencia del Dios mismo estaría esperándonos hasta el final de los tiempos. Así es. Qué regalo tan grande, hermanos, recibió ese hombre en su arrepentimiento y en ese dramático momento que nos hace reflexionar que Dios nos responde. Nosotros, aunque estemos pasando por situaciones extremas, aunque estemos en esa situación, no dejamos o no dejemos de buscar la presencia de Dios. Mi sentir, hermanos, de este pasaje y que quiero compartirles es que aunque nos hallemos crucificados, aunque nos sintamos perdidos, aunque creamos que no tenemos una salvación, no dejemos de tener esa fe, que la sigamos teniendo y sigamos creyendo en esa esperanza de Dios, que Él nos entiende, pues Él estuvo en carne y siempre podemos acudir a Él, por más cargado que lo podamos sentir, y pensar que como un padre, tal vez que lo hallemos harto de nuestras fallas, no dejemos de hablar con Él, de estar en su presencia y de pedir sobre todo clemencia por nuestros pecados. Los amo a todos, hermanas y hermanos, y gracias por dejarme compartir estas palabras. Muchas gracias, Arturo. Muy hermosa invitación a buscar al Señor y a recordar que aún colgado en la cruz tiene tiempo para nosotros y se ocupa de nosotros. Hemos estado orando por nuestra muy amada Marce y hoy tenemos el privilegio de que Marce, con su perspectiva femenina, comparta con nosotros esta reflexión de Jesús, esta declaración de Jesús. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Marce, te escuchamos con mucho gusto y atención. Amén. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. ¿A quién le confiaría a mi madre si mis días en esta tierra llegaran a su fin? No es una pregunta fácil de responder, ya que por lo general los padres son los que parten primero. Trato de imaginarme esa escena justo en esos momentos donde Jesús estaba en lo más alto de la cruz, viendo hasta donde su vista le daba, y a sus pies, sus acompañantes de casi toda la vida, su ministerio y de noches de oración. Testigos de primera fila de Jesús. María, motivada por el gran amor que caracteriza a una madre, y su discípulo más amado. ¿Quién mejor para confiar el cuidado y protección de la mujer que prestó su seno para que se formara el Salvador del mundo, quien de alguna manera lo animó a dar sus primeros pasos y que motivó a convertir el agua en vino en aquella boda?
Podríamos pensar que sus hermanos deberían realizar dicha tarea, pero ellos aún no creían en él, por lo que no eran candidatos para cuidar de ella, no solo en las necesidades humanas, sino en procurar su ministerio. Y las otras Marías no podrían darle ese cuidado por el contexto cultural en los que ella vivía, lo que nos deja pensar en los discípulos que habían caminado y convivido con él por cerca de 3 años, podrían ser los más óptimos de dicha tarea. Pero ¿cuál de ellos? No creo que la expresión el más amado haya carecido de sentido o dado sin ningún motivo. Por algo, Juan estaba al pie de la cruz, no solo acompañando a quien perdía a su hijo desangrado, sino por no dejar solo a quien cambió el propósito y sentido de su vida, impulsado más por el amor y el estar ahí para quien significaba y significa tanto, sin importar las consecuencias que podrían implicar el ser visto y reconocido como discípulo de Jesús. Así que Juan, quien además de darle continuidad al legado de Jesús, el más amado era el candidato idóneo para ser y para ver por la madre de Jesús como si fuera la suya. Ahí, en plena cruz, frente a ellos, hizo un acto de amor sublime, en medio de la agonía de la muerte, que aun a pesar del dolor indescriptible, no pudo dejar de pensar en los demás primero, antes que en él. Amén. 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 Qué hermoso. Qué hermoso. Bendito sea el Señor. Bueno, cantemos, digno es el Señor. Pensemos en que el Señor, por ser Él, es digno, es merecedor de toda la honra, de toda la gloria. No necesitaba hacer nada más y sin embargo hizo tanto para nosotros y por nosotros. Así que apaguen sus micrófonos y cantemos, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor. Clavadas por mí, me has lavado, oh Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está.
precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy le coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, en su trono está. Hoy le coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Amén y amén. Vamos a escuchar ahora una de las expresiones del Señor estando en la cruz más difíciles. Fue como una bofetada de Jesús al Padre. No sé si poderlo decir así. Escuchó Dios lo que nunca habría esperado escuchar de los labios de su Hijo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es nuestro privilegio que sea nuestro hermano Juan Martínez quien nos comparta su reflexión a este respecto. Juan, por favor. Muchas gracias, pastor. Gracias a Dios, primeramente. Voy a leer la palabra de Dios que está en Mateo 27:46, en la versión 60 de Reina Valera. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice la palabra de Dios que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cuando el sol estaba en su cenit, cuando había
gran iluminación. Dice que desde la hora sexta se hicieron grandes tinieblas en aquel lugar, en aquel monte de la Calavera, en aquella región, porque ahí nuestro Señor Jesucristo estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo llevaba 6 horas ya crucificado, sangrando y sufriendo por aquellos clavos que habían traspasado sus manos y sus pies. Lo habían crucificado a las 9 de la mañana. Está en Marcos 15:25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera es a las 9 de la mañana. Eso nos hace ver que nuestro Señor Jesucristo tenía 6 horas y pues como hombre en su humanidad estaba sangrando y sufriendo por aquellas heridas. Pero aún estaba ahí nuestro Señor Jesucristo. Yo pensaba, hermanas, hermanos, que cargando el pecado de toda la humanidad, de todos nosotros, de mis pecados, fue cuando expresó aquellas palabras que reflejan más que el sufrimiento en su cuerpo, la angustia, el sufrimiento de no sentir la presencia de su Padre. Y expresó en arameo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las personas que estaban junto a él decía, a Elías llama, porque no entendían lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo en arameo. Él estaba con una grande angustia en su corazón y yo reflexionaba porque él se sentía abandonado de nosotros, de todos aquellos que habían caminado con él, aquellos apóstoles que habían visto tantos milagros y maravillas, escuchando palabras tan hermosas y de vida eterna que él expresó, no estaban junto a él. Dice la palabra de Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, para que fuésemos justificados ante Dios por su sacrificio en aquella cruz. Lo habían abandonado todos aquellos que caminaron con él. Solo estaba junto a la cruz María su madre, María mujer de Cleofas, María Magdalena y el apóstol Juan. Nosotros le damos gracias a Dios porque nuestro Salvador dejó su trono de gloria por venirnos a salvar. Ahí estaba sufriendo, angustiado estaba. Yo también recordaba el momento de angustia que tuvo en aquel momento en el jardín del Getsemaní. También se sintió angustiado y nuevamente aquí se sentía angustiado y abandonado por su padre. Decía, ¿por qué me has abandonado? Pero él, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso nuestro corazón está agradecido, muy agradecido con nuestro Redentor y Salvador. Amén. Por ese sacrificio tan grande que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros le podemos decir, gracias, bendito Jesús. Amén. Gracias, bendito Salvador, porque nosotros también te hemos abandonado en muchas ocasiones. Pero el Padre nunca te abandonó. Siempre estuvo junto a ti. Si el Padre, nosotros siendo pecadores, no nos abandona, cuanto menos a ti, bendito Salvador. Gracias por morir por nosotros. Amén. Gracias, Señor Jesús, por morir por nosotros. Gracias, hermano Juan. Gracias por la inspiración de tu vida.
Tengo el privilegio de compartir con ustedes la expresión tengo sed de nuestro Señor Jesús. Esta se encuentra en Juan capítulo 19, versos 28. Desde el primer siglo, los cristianos enfrentaron dudas y acusaciones en contra de la naturaleza humana de Jesús, que era un fantasma, que era una mera apariencia, una ilusión, decían los anticristos de aquella época. En nuestros días, especialmente cuando se trata de la muerte y de la resurrección de Jesús, los modernos anticristos acusan, ¿qué chiste? Si era Dios, o no sufría, o podía aguantar cualquier sufrimiento. El relato de la pasión y muerte de Jesús está lleno de evidencias que confirman su humanidad. Sufrió en el Getsemaní, al grado de que su sudor parecía sangre. Comió y bebió con sus discípulos la noche de la Pascua. En la cruz, una espada traspasó su costado y brotó sangre. Soldados romanos comprobaron, expertos ellos en vida y muerte, comprobaron que Jesús había muerto cuando se acercaron con la intención de quebrar los huesos de sus piernas. Pero siempre ha llamado mi atención especialmente el grito desesperado de Jesús: tengo sed. Se trata de una declaración y no de una súplica. Jesús no pide que le den de beber. Jesús solo expresa lo que le está pasando. Algunos dicen que Jesús hizo las suyas las palabras del salmista: tengo la boca seca como una teja. Tengo la lengua pegada al paladar. Salmo 22:15, en Dios habla hoy. Por cierto, paradójico resulta que el mismo que reconoce tener tanta sed, el que tiene la lengua pegada al paladar, es el que asegura, el que ha asegurado que quien beba del agua que él da, no tendrá sed jamás, pues de su interior brotarán ríos de agua viva. La lengua pegada al paladar de Jesús hace evidente su plena y total humanidad. Desde luego explica el que Dios, hecho hombre en Jesús, pueda comprender nuestra fragilidad. Pero lo que quiero destacar aquí es que quien cuelga de la cruz en cumplimiento de la tarea recibida es Jesús el hombre, que es en su más básica condición humana, que se mantiene fiel y dispuesto a enfrentar lo que sea para que Dios sea honrado en su vida. Nuestra sed de tantas cosas es pretexto frecuente para nuestro desistir del cumplimiento de nuestra misión en la vida. Nuestra humanidad se convierte en la razón de nuestra renuncia, de nuestro rechazo del llamado que hemos recibido para ser copartícipes de la obra de redención de la humanidad y para servir como hacedores de discípulos que también sean testigos de Cristo. Pero Jesús, con la lengua pegada al paladar, reconociendo su fragilidad y sufrimiento, permanece en la cruz, pues sabe que permaneciendo en la cruz es como contribuye al que todo esté cumplido, al teleos de la redención. La aceptación de su fragilidad ante su determinación de fidelidad al propósito divino se convierten en ejemplo
y en un llamado para nosotros a imitarlo en tal fidelidad, para que sin dejar de tener sed y aún teniendo la lengua pegada al paladar, perseveremos fielmente en nuestro propósito de honrar a Dios en el todo de nuestra vida y ser así fieles instrumentos para el cumplimiento perfecto de su voluntad. Amén. Cantemos ahora en la cruz, en la cruz. Y recordemos que ahí es donde, en el monte Calvario, y recordemos que en ese monte es donde se pagó el precio por nuestros pecados. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz toda su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Sí. Les recuerdo que el domingo próximo, pasado mañana, celebraremos nuestros cultos regionales y ese día les estoy invitando
a que celebremos la alegría de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos vamos a reunir en Azcapotzalco, en León, Guanajuato, en Los Reyes, en el Estado de México, en Portales, en Tecámac, acá en Tlalpan y en Zaragoza. Ustedes saben dónde les corresponde. Así que propónganse el domingo próximo asistir al culto de resurrección para celebrar que el Señor ha resucitado. Vamos a cantar, vamos a proclamar que el Señor ha resucitado. Y al terminar nuestros cultos de resurrección, de celebración de la alegría de la resurrección, vamos a comer juntos. Así que sus coordinadoras les indicarán qué es lo que hay que hacer para que podamos celebrar juntos esa comida de la fraternidad, para así dar testimonio de que estamos unidos en una misma fe y en una misma esperanza. Y ojalá se le ocurriera al Señor echarnos a perder esta celebración del domingo, viniendo ya por segunda vez y levantando a su pueblo para que fuéramos arrebatados y así celebráramos con él el banquete en el cielo. Pero si no, el domingo próximo nos vemos en nuestras distintas regiones para alabar y bendecir el Señor. Quiero invitarles a que tengamos en nuestra mente, quizá no están preparados, no tengan el dinero en este momento, pero que hagamos el propósito de apartar nuestra ofrenda para la honra y la gloria del Señor. Este es uno de los grandes beneficios y privilegios que como cristianos tenemos. Así que, ¿qué les parece si cuando menos me acompañan repitiendo ahí con sus micrófonos apagados este texto que lo repetimos con tanta convicción y alegría? Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Lo que hayan reunido de ofrenda este día, apártenlo para pagar su cuota mensual en sus teléfonos para tener acceso a Internet. Así que aparten esto. Y si alguien quiere llevar lo que le quede el domingo próximo a su culto regional, hágalo en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Ahora vamos a escuchar a nuestra hermana Marut Estrada reflexionando respecto de la expresión de nuestro Señor: todo está cumplido. Ruth, te escuchamos, por favor, con mucho gusto. Que el Señor te dirija y nos edifique contigo. Amén. Tetelestai, consumado es. Tetelestai, penúltima palabra en griego pronunciada por Jesús en la cruz antes de entregar su espíritu. Juan 19:30. Tetelestai era una palabra que pronunciaba un hombre de poder. Un general romano, cuando había ganado una guerra y había vencido al enemigo, decía: Tetelestai, hemos terminado, hemos obtenido la victoria. La palabra tetelestai es el equivalente de la palabra hebrea pronunciada por el sumo sacerdote cuando presentaba un cordero en sacrificio sin mancha ni defecto. Pero cuando Jesús colgaba de la cruz, era tanto cordero como sumo sacerdote. En ese momento santo, como nuestro gran sumo sacerdote, Jesús ofreció su propia sangre para la remoción permanente del pecado. Ofreció el sacrificio perfecto, del cual cada sacrificio mosaico era un tipo y símbolo. En ese instante no quedó más necesidad de ofrendar por el pecado. Así, cuando Jesús dijo: consumado es, estaba declarando el final del sacrificio,
porque finalmente se había hecho el último sacrificio. La expiación fue completada, perfeccionada y totalmente logrado. Se hizo de una vez por todas, terminado para siempre. Jesús terminó la obra en la cruz. Su misión estaba concluida. El sentido de su vida y la razón de su existencia en la tierra llegaban a su fin. Muchas veces Satanás intentó interrumpir el propósito de Dios para que tú y yo no fuéramos salvos, pero Jesús fue obediente hasta la cruz. Terminó la obra porque te amó a ti, porque me amó a mí. Tetelestai, Padre, he terminado la obra. He terminado la obra de redención para la humanidad. Consumado es. Amén. Amén. Tetelestai. Qué hermoso. Gracias al Señor por todo lo que eres. Bueno, ahora vamos a... ¿Estás por ahí, Juan Carlos? Me pareció verte. Juan Carlos. Sí, pastor, aún continúo con el procedimiento. Estamos en el momento del disparo. ¿Quieres que ponga el video que me hiciste llegar? Si me hace favor, por favor. Muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Juan Carlos, por tu esfuerzo. Bueno, Juan Carlos tiene en su cargo la última palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y como Juan Carlos sabía que tendría cirugía y ahorita todavía está atendiendo esa tarea, él preparó un video para que nosotros podamos escuchar y ser bendecidos con su participación. Bendiciones. Hemos llegado ya a la séptima oración que Jesús exclamó en la cruz, mencionada en el Evangelio de Lucas. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, al eclipsarse el sol. El velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Antes del proceso doloroso que vivió, y en toda la prolongada y cruel odisea de su crucifixión, Jesús estuvo en constante e íntima comunicación con el Padre. Primero se le muestra relacionándose con el Padre, diciendo: Padre, la hora ha llegado. En la oración sacerdotal, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Luego, a solas en Getsemaní, oró: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Horas más tarde, después de haber sido clavado en la cruz, pidió: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Lucas 23. Cuando los eventos llegaron a su clímax y recibió sobre sus hombros todo el peso de nuestros pecados, clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22 y Mateo 27. Y aquí, en la escena que Lucas escribe, Jesús lanza su último clamor: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Justo antes de deslizarse detrás del telón de la muerte, Jesús acude de nuevo en oración a su Padre, el Dios eterno de la creación. Nuestro Señor mantuvo su intimidad con el Padre, aún colgado en el valle de la sombra de la muerte. Jesús encomendó su espíritu a su Padre Celestial, que es luz, y en quien no hay tiniebla alguna. Primera de Juan 1:5. Jesús se preparó para la muerte reconociendo que su futuro estaba en las manos de su Padre. Hasta el momento en que se entregó al cuidado de su Padre, hombres impíos tenían cautivo a Jesús. El propio Señor lo comunicó a sus discípulos horas antes de su muerte. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre se es entregado en manos de pecadores. Mateo 26:45b. Manos pecadoras lo clavaron a una viga y lo colgaron por sobre el suelo.
Estas manos crueles asestaron golpe tras golpe de injusticia y odio contra el que les había mostrado amor y misericordia. Y ciertamente Jesús conocía esas manos del Padre y podemos extraerlos desde Juan 10, 27, 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esta palabra encomendar o encomiendo viene del griego 3908 paratitsemi, que implica depositar, encargar, poner, encomendar, poner para protección. En preparación para su viaje por la muerte, Jesús voluntariamente encomendó su espíritu al cuidado de su Padre. Pero ¿cómo podría hacer esto si estaba llevando los pecados del mundo? ¿Cómo podría Jesús esperar un tratamiento con tanta gracia de parte del Padre que poco antes le había vuelto a la espalda, como menciona Mateo y Marcos? En 1 de Juan 2 provee algo de perspectiva. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. La oración de Jesús mostró una tierna expresión de entrega. Probablemente era una oración que había aprendido de niño, pero también fluye del Salmo 31 de David. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Amén. oh Señor, Amén. Dios de verdad. La oración de David refleja su confianza como la que tiene un niño. Jesús confiaba en la provisión de la gracia del Padre, no solo en la vida, sino también en la muerte. Nosotros, los que hemos creído en el Hijo, debemos recordar que el polvo vuelve al polvo, pero el Espíritu regresa al Padre. Amén. Podemos concluir lo siguiente. Al mismo tiempo que Jesús, en el momento extremo de la muerte, se abandona totalmente en las manos de Dios el Padre, nos comunica que la certeza de que por más duras que sean las pruebas y por más difíciles los problemas y por más pesado que sea el sufrimiento, nunca caeremos fuera de las manos de Dios, en esas manos que nos han creado, nos han sostenido, nos acompañan en el camino de la vida porque las guía un amor infinito y fiel. Amén y amén. Gracias. Amén y amén. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy inspirador. Bendito sea el Señor. Ahora sí cantemos en la cruz, y agradezcamos el sacrificio de Cristo. Amor.
Bendito sea el Señor por siempre. Hermanas, estoy muy agradecido con el Señor por lo que Él ha hecho en nosotros. Pero también estoy muy emocionado por lo que hemos escuchado, por la riqueza de la participación de nuestros hermanos. Como pastor, no sé, no tengo palabras para explicar lo que significa para mí el ser partícipe, el escuchar, el recibir tanta bendición de estas mujeres y de estos hombres. Que el Señor los bendiga. Como he indicado al inicio, vamos a tener el video en YouTube para que ustedes puedan escuchar. Y aunque queremos que este culto sea así de solemne, así de profundo, quiero invitar a 2 o 3 de ustedes a que nos digan algo, no sobre las 7 palabras, sino sobre la experiencia. Ya lo que teníamos que escuchar sobre las 7 palabras, ya lo hemos escuchado. Pero si en algo en particular ustedes han sido bendecidos, si tienen una palabra de gratitud, de reconocimiento a lo que el Señor nos ha dado a través de nuestros hermanos, vamos a escucharlo. Juan González, casi desde que empezamos, quiere hablar, así que lo vamos a escuchar, Juanito, con brevedad y objetividad, por favor. Hermanitos, yo también tengo ese sentimiento, esa emoción por ver sus caras, por tener a través de la predicación, de la explicación de cada frase en la cruz, tengo esa emoción y nos situamos hace 2000 años en ese lugar. Oímos las quejas, el tremendo trabajo para nuestro Señor Jesucristo, el de querer respirar y no poder. Entonces, yo contemplando esa cruz, me hago esta pregunta. ¿Qué es o qué fue lo que hizo que el Señor Jesucristo estuviera pendiente de esa cruz? ¿Qué fue lo que sostuvo al cuerpo del Señor Jesús? No fue hierro, no fueron clavos, pues fue amor. Así es. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito y al Señor no le importó estar desnudo. Lo que le importó fueron nosotros. Así es. Nosotros le importamos. Así es. Por eso, Él permaneció allí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Amor, por favor, tú tienes algo que compartir. Sí, yo quiero dar gracias a Dios por estos momentos, esta experiencia que me confirma cómo la obra de Dios es una realidad en cada uno. Y en lo que he escuchado de labios de los que han compartido, me habla de la obra de Dios en ellos, que nos transfieren, que nos dicen que el Señor viene y transforma, el Señor viene y convierte, impacta. Y ha sido muy profunda la palabra porque me habla de la experiencia de cada uno de ellos, ha sido muy enriquecedor y pues no, pudiera decir que no es que lo descubra ahora, pero ahora se ha confirmado y yo por eso alabo a Dios. Ha sido una grande bendición escucharlos. Gracias a Dios, amor. Gracias al Señor. ¿Alguien más? Podemos escuchar así brevemente, quizás hasta 2 personas más que quieran compartir lo que hay en su corazón, que quieran alabar al Señor, reconocer a quienes han aportado tan valioso alimento espiritual. Pastor, ¿me da permiso? Por favor, Juan Carlos. Yo les
agradezco la oportunidad de participar, porque la palabra fue abierta de modo muy fuerte y me sacudió fuerte, sobre todo Juan 17, la oración sacerdotal de Jesús, donde nos incluye eso. Me tuvo un buen rato de rodillas por tanto amor, por tan personal dedicación de parte de él hacia nosotros. Gracias por la oportunidad. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Cefe, por favor. Bueno, así brevemente, estoy muy emocionada por la participación de mis hermanos. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga a los 7 que participaron y porque nos hacen, me entusiasma, me da gozo esa convicción que tienen de la palabra de Dios y cómo transmiten a nuestros corazones ese conocimiento, esa comprensión de las palabras de Cristo en su último momento y que nos llenan de gozo, de vida, de promesa y de una realidad que aún está viva y que nosotros la podemos palpar y comprobar y transmitir en nuestra vida diaria, en nuestra conducta. Estoy muy emocionada, muchas gracias, porque nos dan un conocimiento igual pero diferente a la vez de esa parte humana que transmiten por todo lo que pasó hace tantos años. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Dios te bendiga, Cefe, linda. Tere Morales, muchas gracias. Que el Señor te bendiga. Arturo, no sabes cómo has enriquecido mi corazón esta mañana. Marcelinda, gracias. Gracias por tu aporte. Juan Martínez, gracias, hermano, por tu experiencia, que es, como decía Nadelia, solo la compartes con nosotros. Marut, como siempre, esforzándote por hacer las cosas lo mejor posible para el Señor. Y Juan Carlos, gracias por edificarnos una vez más y por hacer tan evidente el amor de nuestro Señor en tu corazón. Hermanas y hermanos, gracias al Señor por esto. Les recuerdo la invitación para que el domingo próximo estemos juntos, estemos en nuestros cultos regionales. Si alguien tiene duda de cuál es la región que le corresponde, mándeme un mensaje y con mucho gusto yo le haré llegar el teléfono de la coordinadora que corresponde. Ojalá todos, que nadie se quede sin participar en el culto. No tiene que ser una cosa de 2 horas, de 1 hora, el tiempo necesario para alabar al Señor ahí en su región. Y no se concreten a solo los que ya conocemos. Inviten a sus vecinos, inviten a otras personas para que también ellos sean beneficiarios del amor de Dios en Jesucristo. Reciban la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión perfecta de su Santo y Divino Espíritu sean, queden y permanezcan en ti y en los tuyos, ahora y siempre. Amén. Amén. Cantemos la doxología. Apaguen sus micrófonos y cantemos todos juntos. A Dios el Padre Celestial. A Dios el Padre Celestial. Al Hijo nuestro Redentor, a la eterna Consolador, unidos todos a la
Amén, amén y amén. Despídanse unos de los otros, ahora sí prendan sus micrófonos, despídanse en bola o despídanse de alguien. Bendiga, hermanos. Dios te Adiós, bendiga. hermanos. Que Dios estén bendiga. bien todos. Dios los bendiga. Gracias. Dios te bendiga. Igualmente, bendiciones, Hasta Chaquita. Mexicali, Dios los Buenas bendiga. tardes y todos tengan un feliz descanso. Bendiciones a Dios te todos, a bendiga. todos, a todas. hermanos. Francisco Amén. Chávez, Dios te bendiga. Ana María, Dios